un complemento adicional ante esta limitación que tenemos de tener la falta de contacto directo en aula o en los laboratorios o en las áreas clínicas. Y hay que buscar alternativas que tenemos enfrente para poder, en parte subsanar las limitantes que tenemos y buscar estas formas de acercamiento y de adquisición de conocimiento y compartir experiencias de diferentes tópicos de la medicina con colegas y con ustedes jóvenes interesados en seguirse preparando y superando en esta actividad que es, como ya ustedes se dan cuenta, bastante extensa, compleja y riesgosa, ¿verdad? Y lo que tenemos como mecanismos de defensa ante cualquier situación dentro de nuestra profesión es el conocimiento para podernos proteger y mantenernos más o menos en forma adecuada, útiles y funcionales, ¿verdad? Para la sociedad a la cual nos debemos. No sé si hay algún comentario antes preliminar o para iniciar el tema del día de hoy. No, doctor, ya les doy la palabra, son de ustedes, son de usted. Correcto. Nada más quiero hacer más un preámbulo. De hecho, el tema que me invitaron a compartir con ustedes es un tema bastante complejo, que es el tema con los tumores del sistema nervioso central. Y como seguramente ya muchos de ustedes han tenido oportunidad de leer aspectos desde la neuroanatomía, neurofisiología, la histología del sistema nervioso, y no se diga la patología también de esta área, es terreno interesante, apasionante definitivamente, pero también complejo. Complejo y de ahí pues que soy un experto en neuropatología como lo debería ser para tener ese tipo de intercambio con ustedes, pero trataré de dar mi mejor esfuerzo para que exista un recordatorio, un abordamiento hacia lo que es el aspecto de la información básica de este tipo de procesos neoplásicos y pues que nos quede alguna, vamos a decir, una introducción más o menos básica para continuar a futuro siguiéndonos preparando y adquiriendo más conocimientos sobre el área de los tumores del sistema nervioso central. Entonces, me permito poner en la pantalla una presentación que hice a propósito para hacer esto un poquito más atractivo, informativo y accesible para todos. Bien, entonces lo que nos compete en esta revisión es la histopatología de los tumores del sistema nervioso central. Bien, de hecho, pues para como preámbulo, el sistema nervioso central está compuesto por una cantidad, que son millones de neuronas, que son las células que tenemos como protagonistas en la funcionalidad del sistema nervioso, que se interconectan entre sí y con los elementos periféricos es que tenemos para llevar a cabo estas vías aferentes de información, de todo lo que nos rodea y todos los aspectos generales de nuestro ambiente y también sensores internos que nos permiten percibir las condiciones de nuestra situación anatómica, de sensaciones y características de estado de nuestros órganos internos. ¿Verdad? Ahí pues que tenemos una gran cantidad de elementos que son aferentes hacia nuestro sistema nervioso central. Dentro de este hay unas líneas de comunicación interneuronales que permiten decodificar y procesar la información para finalmente enviar respuestas de manera eferente hacia los órganos motores responsables de muchas actividades también dependientes del sistema nervioso central. De ahí pues que sea una estructura bastante compleja y también con mucho interés desde la antigüedad hasta nuestras actualidades de conocimiento que siguen siendo todavía algunas de ellas develadas con estudios ahora que contamos por fortuna cada vez más sofisticados, pero que con todo y esto todavía hay algunas áreas que son no
principalmente conocidas, como ustedes lo han de notar en algunos pues, pláticas o en sus textos o en artículos recientes que hablan sobre pues, propuestas o sugerencias de algunos procesos complejos del sistema nervioso central. Bien, para tener una especie como de partida, más o menos de forma pues básica, vamos a tratar de recordar algunos aspectos generales de lo que sería la estructura histológica y funcional del sistema nervioso central. Permítame un segundo, por favor. No, lo esperamos un momento. Aquí está checando un dato que me distraje un momento, perdón. Decía de que vamos a partir de lo que es el área de la información general de la estructura histológica, de lo que es el sistema neurocentral, ya comentamos, de que está formado por millones de neuronas que tienen funciones, ya comentamos, de ser sensores, ser de comunicación interneuronal, de integración de señales y componentes que serían eferentes, que saldrían de hacia los órganos, como puede ser músculo, puede ser una glándula, que va a dar como consecuencia la respuesta hacia determinadas condiciones que pueden ser somáticas o voluntarias o pueden ser también de tipo autónomo. En forma general, todos recordarán que el neurona tiene un cuerpo o soma, donde se encuentra el núcleo, y que este cuerpo soma tiene organelos propios que le permiten a esta neurona llevar a actividades importantes de síntesis, de procesos de elementos que conocemos como neurotransmisores, que van a ser transportados hacia los sitios donde va a llevar a cabo la comunicación con otras neuronas o con órganos efectores que serían los axones, y también contiene una serie de promociones aferentes que son las dendritas, que le permiten hacer interacción con diferentes componentes también neuronales o receptores aferentes que darán como consecuencia que estas células van a recibir estímulos a nivel de estos elementos sensores para llevar a cabo o experimentar cambios de potencial de membrana y que serán transmitidos a lo largo de su membrana hacia el extremo axonal, donde finalmente, de acuerdo al nivel del nivel de excitación de este cambio de potencial, permitirá o no llevar a cabo la liberación de algún mediador de comunicación sináptica, que ya más o menos ustedes tendrán este tipo de conceptos de señalización celular sináptica más o menos integrados. Como se acordarán, las neuronas son elementos altamente funcionales y dependientes del aporte sanguíneo, de la densidad de oxígeno, de la dependencia de glucosa. Tienen una actividad sintética muy importante, tienen una dotación de mitocondrias también bastante importante, porque todos estos cambios de potencial de acción de la membrana son muchos de ellos llevados a cambio o procesos de proteínas transportadoras de iones que dependen de ATP. Esto genera pues una necesidad de tener dependencia de consumo de energía. También la síntesis de los componentes estructurales, como pueden ser microtúbulos, como pueden ser componentes de citoesqueleto, como pueden ser elementos propios de organelos celulares, pues requieren también de un aporte importante de aparatos sintéticos como reticulón endoplasmático rugoso, reticulón endoplasmático liso. En fin, de ahí pues que vemos que las neuronas son elementos grandes, complejos. De hecho, existe una gran variedad de neuronas, algunas son tremendamente grandes, que llegan a tener tamaño cerca de los 100 micrómetros, por ejemplo. Otras son un poco más pequeñas, que son casi igual que un linfocito, que son de muy pocos micrómetros de diámetro. De ahí pues que el espectro de diversidad y funcionalidad es bastante amplio. Seguramente ustedes han visto alguna preparación histológica donde vemos a algunas neuronas, en este caso son cortes de cerebelo, que vemos a las células de Purkinje, que son una de las neuronas más grandes de nuestro organismo y que se pasan a esbozar algunas ramificaciones que serían las prolongaciones dendríticas.
Para darnos una idea nada más, se menciona que una célula de Purkinje puede llegar a tener hasta 300,000 prolongaciones dendríticas que harán sinapsis con diferentes elementos celulares, pues en su entorno, ¿verdad? Neuronal. Y esto nos da una idea de la complejidad que existe de estas intercomunicaciones. Muchas preparaciones histológicas que vemos en el sistema nervioso central, vamos a ver a un corte donde vemos quizás un cuerpo o un soma neuronal y vemos nada más muy pocas prolongaciones y que a veces vemos únicamente una sola prolongación por ahí únicamente esbozada sin presencia de componentes del soma o del cuerpo neuronal. Esto se debe a que son tan grandes y tan complejas que un corte histológico nada más de 4 o 5 micrómetros, que son el espesor de los cortes histológicos básicos, se ve nada más un segmento o una parte de esas neuronas. De hecho, para fines de estudios morfológicos, los cortes histológicos del tejido nervioso central, se sugiere que se hagan con tinciones especiales para teñir estas prolongaciones celulares y también que sean cortes por lo menos de 50 micrómetros para ver de manera como tridimensional en varios planos de enfocamiento los diferentes prolongaciones de estas intercomunicaciones neuronales complejas. Bien, y pasando a otra área importante de lo que sería el aspecto de conocimiento básico de la histología del sistema nervioso, tenemos a lo que son las células neurogliales. Las células neurogliales, como saben, son las células que sirven de soporte estructural a las neuronas, pero no solamente son como soporte neuronal a las neuronas, sino que son también elementos que participan en un aporte o apoyo metabólico a las neuronas. Tienen también la disponibilidad de enviar o soltar glucosa al ambiente neuronal cuando requiere más aporte de glucosa, remueven algunos iones cuando están saturados los iones en el ambiente neuronal para generar una situación óptima en su funcionalidad de potencial de estas neuronas. También pueden secuestrar o neutralizar algunos neurotransmisores excesivos. De ahí pues que el ambiente neuronal, la condición de soporte de las neuronas depende mucho de la función de las células neurogliales, particularmente de los astrocitos. Y también recordarán que estas células son las que tienen capacidad regenerativa o proliferativa. Cuando hay una lesión neuronal, que estas no tienen propiedad de regenerarse, esas células se pierden y el espacio, lo que queda en estos luego sustancias o pérdida importante de masa neuronal, son rellenados o cubiertos por células neurogliales. De ahí pues que estos elementos son muy importantes para el mantenimiento, el apoyo, el soporte metabólico y también inmunológico, ya que una de las células neurogliales son llamadas de la microglía, son los representantes del sistema fagocítico mononuclear en el sistema nervioso central, ¿verdad? Como ustedes seguramente se han de acordar, esos elementos son ahí los que están patrullando y checando que todos los elementos estén más o menos en orden. Si hay algún invasor, algún evento infeccioso, participan en el reconocimiento de antígenos para la eliminación de estos en futuros ataques. Otro elemento importante de las células neuronales son los oligodendrocitos, que estas células se podrán, son las que se encargan de llevar a cabo la formación de las vainas de mielina que rodean a los axones en el sistema nervioso central y permiten mantener estos axones en cierta forma aislados y permitir el cambio de potencial de manera pues más rápida y eficiente a lo largo del axón y en las zonas donde se interrumpe la vaina, que se conocen como nodos de Rambier, existen la presencia de estas bombas o proteínas transportadoras de iones que permiten continuar el cambio de potencial de membrana de forma saltatoria a lo largo de los axones mielinizados por estos oligodendrocitos. Bien, aquí tendríamos algunas de las clasificaciones de estas células neurogliales, de los astrocitos que son de tipo protoplasmático, fibroso. Esas células se dividen así por la característica de su citoplasma y el grosor de sus prolongaciones. Usualmente estas células también tienen la virtud de, en sus prolongaciones, tener ensanchamientos que se le llaman pies de los astrocitos que se pueden
fusionar o juntar hacia los vasos sanguíneos, haciendo una cubierta en torno a estos, formando parte de lo que conocemos como la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y también pueden estar rodeando o pegándose hacia los cuerpos neuronales que les dan soporte. Ya comentamos de las virtudes metabólicas que también le confieren a eh, a las células neuronales. Bien, en este diagrama, que es un dibujo de un libro de histología que tomé como apoyo para darnos una idea, pues que las células neuronales están en continuo contacto y soporte por las células neurogliales como los oligodendrocitos, los astrocitos, que en conjunto pues forman toda esta estructura funcional importante y pues cuando están trabajando de forma adecuada, pues no tenemos ningún problema, pero eventos falla y se empieza a desdiferenciar y a convertirse en una célula autónoma en proliferación y expansión y bloqueo de los demás elementos funcionales, que sería un ejemplo de una neoplasia, pues tendríamos problemas pues más o menos importantes. En la parte superior, para documentar las células ependimarias, que es un común tipo de epitelio o neuroepitelio, que se encuentra pues formando parte de barrera entre las cavidades de los ventrículos cerebrales o también en algunos elementos como son los rectos coroides y el conducto ependimario en la médula espinal. Pues permite el mantener esta barrera y poder selectivamente pasar algunos elementos del líquido cefalorraquídeo hacia el tejido cerebral subyacente. Bien, aquí vemos unos ejemplos de cortes histológicos de células neurogliales, como estos que se conocen como oligodendrocitos. Aquí vemos unos astrocitos que fueron teñidos con una técnica de inmunohistoquímica dirigida hacia un componente que se llama proteína fibrilar ácida glial, que es un componente estructural del citoesqueleto exclusivo de los astrocitos, que nos permite también de los oligodendrocitos que nos permite desde el punto de vista de inmunohistoquímica, ¿verdad? Aquí vemos una parte de la médula espinal que corresponde al conducto ependimario, que está rodeado por este epitelio de células ependimarias. Bien, otro ejemplo de un corte histológico teñido con esta técnica de inmunohistoquímica de la proteína fibrilar ácida glial, que hace marcar perfectamente las prolongaciones que vimos en el dibujo, ¿verdad? Los astrocitos que, de hecho, ahí viene el nombre, que parecen como células que tuviesen rayos o de forma radiada hacia la periferia y hacen conexiones con vasos sanguíneos, hacen conexiones con los otros astrocitos o con los cuerpos o prolongaciones neuronales. Bien, también otro elemento muy importante del sistema nervioso son las meninges. ¿Se acuerdan que las meninges son componentes mesenquimatosos o del tejido fibroconjuntivo? En este caso está modificado e influenciado por la cresta neural también en el desarrollo embrionario, de ahí que se conocen como células o componentes ectomesenquimatosos, y que tenemos varios capas o elementos distintivos de estas túnicas o membranas meningias. La que es más periférica es gruesa, formada por gran cantidad de fibras de colágeno. A propósito del grosor y de su rigidez, se le conoce como dura madre. Inmediatamente después de esta adherida queda una cubierta más laxa, más blandita de componentes meningios, que se conoce como la membrana aracnoidea. Y la que se encuentra pegada a la superficie del sistema nervioso central es también una cubierta muy delgada, también prácticamente translúcida, se conoce como la pía madre. De hecho, la aracnoides y la pía madre, entre estas dos existe un espacio donde corre el líquido cefalorraquídeo, se le conoce como espacio aracnoideo, ¿verdad? O subaracnoideo. Tanto la aracnoides como la pía madre, cuando se hace una sección anatómica, se despega fácilmente la dura madre. Esta aracnoides y pía madre son tan delgadas que son prácticamente transparentes o translúcidas. Podemos ver a través de ellas a los vasos sanguíneos de la corteza cerebral, tanto que en conjunto se les llaman como leptomeninges. Lepto significa delgado, ¿verdad? Por la misma translucidez que es. Este es un corte histológico que hace alusión sobre lo que acabo de comentar, que sería la parte externa, que está aquí sería la dura madre,
Lo que está como número 7 sería lo que se conoce como el espacio epidural o la zona epidural. Por debajo de la dura madre tendríamos un espacio virtual que se conoce como espacio subdural. Después tendríamos a la aracnoides, que se llama así porque tiene prolongaciones que se pegan hacia la pía madre, como si fuesen prolongaciones que semejan como las telas de araña, más o menos, de ahí el nombre de aracnoides. Y finalmente tendríamos a la pía madre que estaría pegada a la superficie del sistema nervioso central. El espacio 5 que está aquí, en esta zona de aquí, corresponde al espacio subaracnoideo, donde corre el líquido cefalorraquídeo. Bien, ahora sí vamos a partir o a iniciar lo que sería el tema relacionado con los tumores del sistema nervioso central. De hecho, los tumores de esta zona es un ejemplo raro de la patología. Se menciona que más o menos se producen o se presentan en la población general de 5 a 17 casos por 100,000 habitantes. Y más o menos ocupan entre el 10º y 15º lugar de frecuencia en las neoplasias malignas que aquejan al ser humano. En este caso, en nuestro país, un estudio de epidemiología maneja más o menos esta frecuencia de proceso neoplásico en lo que sería en la población general. Pero en los niños cambia esta condición porque los tumores derivados del sistema nervioso central prácticamente ocuparían en los niños casi el segundo o tercer lugar en frecuencia de neoplasias malignas en niños, siendo el primer lugar los linfomas, digo, las leucemias, perdón, seguido de los linfomas y continuarían los tumores del sistema nervioso central como tal. Bien, estas neoplasias, como vemos que está el sistema nervioso formado por varias estructuras y tiene también componentes que lo rodean, enquimatosos, pueden formarse de diversos sitios, como pueden ser las neuronas, pueden ser las cubiertas meningias, pueden ser las células, pueden ser los vasos sanguíneos. Ahí pues que tenemos una diversidad de posibles orígenes de estas neoplasias. Debido a que la ubicación intracraniana es una situación crítica y sensible para, digamos, un tumor, aunque sea benigno, que crece de manera expansiva, puede comprometer o comprimir una estructura vital a nivel del sistema nervioso central y con esto prácticamente llevar al paciente pues, a un problema grave, a una, claro, hipertensión prometer a la vida del paciente. De ahí que todos los tumores intracraneanos son tomados en cuenta como de alto riesgo. Bien, a pesar pues de que son tumores que se toman como de alto riesgo, existen pues diferencias en sus comportamientos biológicos, diferencias en cuanto a sus características de presentación de acuerdo a la edad del individuo. Como ya comenté, en el caso de los niños y adultos hay diferencias bastante importantes. De hecho, en la etapa pediátrica ya comentamos, aquí es el segundo de los tumores malignos más frecuentes en la etapa pediátrica y representa también la segunda causa de muerte por neoplasias en esta etapa de la vida, seguido de las neoplasias hematológicas que comenté previamente. Otro punto muy importante en cuanto a la situación de los tumores del sistema nervioso central en niños y adolescentes es que la mayor parte de esos tumores en este grupo de edades se localizan preferentemente en lo que conocemos como la zona subtentorial o en la fosa posterior, o sea, por debajo de la tienda del cerebelo. Es decir, aquí tenemos un diagrama que nos hace alusión sobre lo que sería el encéfalo, las cubiertas meningias y lo que sería el cerebelo. Aquí tenemos al tallo cerebral, a la protuberancia, al bulbo. Y de hecho, pues vemos que lo que está aquí sería lo que sería esta repliegue de la dura madre que conocemos como la tienda del cerebelo, que hace una división pues intracraniana de lo que sería la fosa posterior, donde está el cerebelo, a lo que sería la porción supratentorial, donde se encuentra el encéfalo. Y de hecho, pues, como vemos en este diagrama, los tumores más frecuentes en la etapa pediátrica serían los astrocitomas,
infantiles, particularmente el astrocitoma llamado pilocítico. Y también otro tumor frecuente en la etapa pediátrica es el méduloblastoma, que es un tumor de origen embrionario derivado de neuronas indiferenciadas. En cambio, en los adultos, las neoplasias de tipo, pues, más frecuentes, de ese tipo más frecuentes, serían representadas por el meningioma, que son tumores derivados de las meninges, que ya comentamos previamente, y en continuación serían los llamados gliomas o tumores neurogliales en cuanto a la frecuencia de estas neoplasias. Hay también, pues, a nivel intracraneal, tumores derivados de la misma hipófisis, los adenomas hipofisarios, por ejemplo, o tumores derivados también de la región celular que dependen de remanentes de la bolsa o el conducto de arranque, donde se forma la adenohipófisis, que se conoce como craniofaringoma, que son tumores realmente raros. Algunas neoplasias también derivados de componentes de la vaina de los nervios periféricos que envuelven inicialmente a los nervios craneales y que tendríamos como, por ejemplo, a los llamados schwannomas que pueden estar presentes en algunos de los componentes ya de inicio del sistema nervioso periférico. Bien, como todo proceso de enfermedad en general, y por eso tenemos que checar bien pues, todos los médicos generales, todo entidad tiene información clínica mínima pertinente para empezar un proceso de estudio clínico, de imagen y luego anatómico para finalmente tener un diagnóstico definitivo de un proceso neoplásico. La edad del paciente, el sexo del paciente son datos básicos importantes para iniciar una condición de una propuesta de estudio de un proceso potencialmente neoplásico del sistema nervioso central. Ya habíamos hablado de unas diferencias en cuanto a la edad, por ejemplo, ¿no? Vamos a tocar un poquito más sobre el aspecto del sexo. Hay neoplasias que son muy frecuentes en la mujer, por ejemplo, los meningiomas tienen de fondo, pues, con mayor predilección, afectación hacia el sexo femenino que al sexo masculino. La ubicación anatómica es indispensable, ¿verdad? También aquí muchas veces tenemos en la revisión clínica de un paciente datos de pues que nos orientan de manera general a síntomas de cefalea, convulsiones, alteraciones ya luego de pares craneales que ya nos orientan más hacia alguna situación topográfica o anatomotopográfica de ubicación, alteraciones en el sistema nervioso periférico, de motores o sensitivos, que nos empiecen más o menos a dar pistas sobre la situación de dónde puede estar ubicado un proceso ocupativo, datos de cráneo hipertensivo, etcétera, ¿no? Un dato que es también indispensable y que esto ustedes van a ver que no solo aplica para este tipo de lesiones a nivel intracraneal, sino también en neoplasias o lesiones de cualquier tipo de estructuras orgánicas, es la imagen. La imagen que actualmente contamos con diversos recursos, en este caso, como son estructuras dentro del cráneo, la única posibilidad de poder acceder a ver las componentes intracraneales son estudios de radiología, particularmente la tomografía computada o la resonancia magnética, que hay varias modalidades de estudios con componentes y con procesos de técnicas que nos permiten tener mayor definición en algún tipo de proceso patológico del sistema nervioso central. Y de hecho esto está dentro del terreno del área pues de la neuroradiología, que son ya obviamente pues elementos de especialidad dirigidos hacia lograr un diagnóstico por imagen de alguna lesión ocupativa del sistema nervioso y que pues la gente que se dedica específicamente pues son los que tienen experiencia en definir qué tipo de modalidad de estudio, qué tipo de medios de contraste son los más adecuados para tal o cual tipo de condición patológica en cualquier paciente en particular, ¿no? El tiempo de duración de los síntomas, signos y antecedentes de importancia. Vamos a ver que hay algunas entidades neoplásicas que tienen factores de riesgo en las actividades que ha desarrollado, la exposición a radiación,
la exposición a algunos componentes potencialmente infecciosos, como algunos agentes virales, antecedentes familiares de neoplasias o síndromes que tengan alguna susceptibilidad de desarrollar neoplasias de ciertas estructuras anatómicas por este tipo de síndromes hereditarios con tendencia a formar neoplasias en determinadas estructuras anatómicas. En esta tabla se hace alusión sobre algunos de esos síntomas generales que les comenté, que pueden estar presentes en los pacientes que de manera eh, pues, eh, eh, pues gradual empiezan a manifestar déficit o alteraciones como cefalea, crisis convulsivas, alteraciones en el estado de memoria, cambios cognitivos, deficiencias motoras, alteraciones del lenguaje, cambios de personalidad, alteraciones en el área de las vías visuales, en fin, diversas condiciones que nos permiten suponer clínicamente la presencia de una masa ocupativa y con la interferencia en zonas funcionales a nivel del sistema nervioso central. Ya comentaba de la importancia de la neuroimagen, también la localización anatómica, el compartimiento afectado, las características de las lesiones, ahora que se utilizan de manera sistemática procedimientos con fases contrastadas, es decir, inyectando medios de contrastes a nivel intravenoso, que este medio de contraste es evidente en los vasos sanguíneos a nivel de la cavidad craneana y del encéfalo, del cerebelo, y permiten también definir si la lesión en estudio presenta algún tipo de hipervascularidad, si tiene algunas zonas de vasos anormales, si tiene zonas de hemorragia, en fin, esto nos permite también ya adicionar datos de imagen que empiezan a apoyar algún tipo de proceso neoplásico de características posiblemente de comportamiento no tan agresivo o de comportamiento agresivo, y que esto pues nos permite ya o a los cirujanos o a los neurocirujanos plantear el abordaje, o si no es pertinente un abordaje quirúrgico y hay que manejarlo de manera con neoadyuvancia, o sea, con manejos con radioterapia, con quimioterapia, antes de proceder a hacer una condición de acceso quirúrgico que puede perjudicar más al paciente que beneficiarlo en algún momento dado. Entonces, esto también es una situación de información pues crítica e importantísima ante un paciente que pues ya delata clínicamente la posibilidad de ser portador de una neoplasia maligna. Una neoplasia pues intracraniana, dependiente del sistema nervioso central. Aquí vemos en esta diapositiva algunos ejemplos de una neoplasia que está afectando, por ejemplo, a la porción de las meninges, que inclusive involucra y está formando a la bóveda craneana. Hay también otra lesión también simultánea que está afectando hacia la porción de los ventrículos laterales, una lesión también difusa que está reforzando en este caso la imagen del medio, lesiones que también refuerzan, limitadas, que tienen un aspecto quístico en la parte central, en fin, diversos tipos de características. Aquí vemos una en la parte de la figura E, por ejemplo, es un caso de un ejemplo de un niño y que presenta una lesión, ahora sí, en la fosa posterior, que afecta gran parte del cerebelo, de una lesión difusa también, que está reforzando con el medio de contraste. En la figura F vemos una lesión que está en la zona de la región celar, y que está afectando la porción superior de la región celar, muy bien delimitada, que seguramente se trata de un craniofaringioma, ¿verdad? Que es una neoplasia rara que afecta a estos remanentes de la conducto de arranque. Bien, aquí vemos algunas nomenclaturas de tumores del sistema nervioso central, que vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Los meningiomas, que ya nos damos una idea, que son tumores derivados de las meninges y que por su origen van a estar localizados preferentemente en las porciones periféricas del encéfalo, el cerebelo, la columna vertebral, y que estas porciones que se conocen como extraaxiales, o sea, que se encuentran en la porción fuera del centro de lo que es el sistema nervioso central, en la parte periférica, son de los más frecuentes tumores intracranianos y también, por fortuna, son tumores en esencia, pues biológicamente no tan agresivos, crecen de manera expansiva, pueden dar síntomas locales de compresión y en la mayor parte de los casos permite un abordaje quirúrgico con la resección completa de la lesión y prácticamente con eso se soluciona el problema. Otro ejemplo son los llamados gliomas,
que son tumores derivados de las células neurogliales, que son los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias, ¿verdad? Aquí también tenemos un espectro muy grande de procesos neoplásicos, tener características de ser células bien diferenciadas y se conocen como gliomas o astrocitomas o oligodendrogliomas grado 1 o bien diferenciados. Pero también hay ejemplos que se van alejando de esta diferenciación hacia elementos pues ya de mayor agresividad biológica, más celulares, más anaplásicos, con mayor proliferación y que ya empiezan a tener grados que se le conocen como grados 2, 3 o hasta grado 4. Bien, otro tumor más o menos común es los llamados meduloblastomas. Aquí, como su nombre nos da una idea, el blastoma se refiere a tumores primitivos o de células embrionarias y que derivan de células neurales, embrionarias y que, de acuerdo a la ubicación, usualmente cuando se ubican en la zona del cerebelo o de pues, la porción del tallo cerebral, se le da el nombre de meduloblastomas, pero cuando están en la porción supratentorial, pues se conocen como tumores indiferenciados o embrionarios neuronales. Estos tumores son más frecuentes a encontrarse en las etapas pediátricas o en los adultos jóvenes, aunque también hay algunos casos en personas adultas mayores, ¿verdad? Que eso es poco usual encontrarlos. Otro tumor que ya son mucho menos frecuentes, ya comentamos del craneofaringioma, ya no vamos a ahondar mucho en esto. Otros tumores que son derivados de bajos vasos sanguíneos, es el hemangioblastoma, que también se desarrolla usualmente en el cerebelo, y que son también tumores de comportamiento local, nada más expansivo, no dan metástasis, pueden tener hemorragias secundarias y causar algún hematoma. Este sí puede complicar la vida del individuo. Hay otros tumores que tienen componentes neuronales y también de tipo, pues, astrocíticos o de la glía, y se toman tumores mixtos ganglioneuronales o neuronales puros, que son ya también menos frecuentes. Otro tumor también posible son los linfomas. Los linfomas son los tumores derivados de los linfocitos. Estos prácticamente los encontramos en muchas partes del organismo, pero hay linfomas que se originan fuera de los ganglios linfáticos o de la médula ósea, y estos linfomas extraganglionares pueden originarse en tubo digestivo, pueden originarse en vías respiratorias, pueden originarse en órganos de diferente naturaleza y también pueden originarse en el sistema nervioso central. Y también tendríamos otro tipo de tumores poco frecuentes, que son los tumores que se desarrollan en la glándula pineal, que esta estructura también dará como consecuencia pues, células neoplásicas derivadas de las células secretoras de la melatonina o células del soporte astrocítico de estas células secretoras de la melatonina en la glándula pineal. Bien, vamos a ver aquí unas tablas estadísticas que es siempre pertinente saber más o menos cómo encontramos las estadísticas. Este es un estudio que se hizo en nuestro país en el 2016, donde se hizo un estudio de un poco más de 500 casos de tumores del sistema nervioso central. Es una población mexicana. Durante 20 años en un hospital general de alta densidad o demanda de derecho tenían una buena cantidad de casos recolectados en 20 años, un poco más de 500 casos de tumores del sistema nervioso central. En este caso es la tabla global de su casuística. Vemos que prácticamente una tercera parte de los casos corresponde a los tumores meningios, que son de las neoplasias más frecuentes a nivel intracraniano, que ya hablamos de ellos un poquito, que son tumores frecuentemente bien diferenciados, grado 1, expansivos, no infiltrativos, pero que hay que quitarlos de manera pues completa o radical para evitar que recurran o recaigan los pacientes nuevamente de ese tipo de lesiones. El segundo lugar en frecuencia, que es una cuarta parte aproximadamente de los ejemplos neoplásicos, corresponde a los tumores llamados del neuroepitelio. Estos tumores neuroepiteliales son aquí estarían metidos los astrocitomas, los
oligodendrogliomas, los ependimomas y también los derivados de las neuronas, que realmente estos son realmente poco frecuentes, más bien son tumores neurogliales, la mayor parte de estos ejemplos corresponden a una cuarta parte de esta casuística. Seguiríamos en frecuencia a lo que sean los tumores de la región, que aquí pueden estar involucrados los derivados de la glándula hipófisis y de los craniofaringiomas. Seguirían en frecuencia los tumores derivados de las células que rodean o hacen vaina de los nervios periféricos de los pares craneales, que serían los schwannomas particularmente. Y seguiría las metástasis. De hecho, como cualquier órgano periférico, como el pulmón, el hígado, puede también el cerebro recibir neoplasias que se originan en otro sitio y que por la circulación, estas células neoplásicas viajan por vía hematógena y van a implantarse en diversas zonas de nuestro organismo, donde van a encontrar un ambiente permisivo para poderse continuar proliferando y dar como consecuencia lo que conocemos como metástasis. Entonces, vemos que pues, la metástasis en esta casuística fue del 8%, pero por ejemplo, darnos una idea, en algunas series publicadas también de prevalencia de tumores intracranianos, esta prevalencia de 8% en esta serie puede en algunas series llegar hasta ser tan importante casi como una tercera parte de los casos o ejemplos de tumores intracranianos. En algunos autores también mencionan que es casi la mitad de los casos. Esto va a depender de la fuente. En hospitales, por ejemplo, hospitales dedicados a puras personas adultas mayores, pues sí, tienen también tumores intracranianos primarios, pero por la edad pueden tener tumores en otros sitios con mayor frecuencia y de ahí que la prevalencia de tumores metastásicos va a ser también bastante mayor. Este es un estudio realizado en un hospital general donde tienen población pediátrica y población adulta, por ahí que vemos que esto es más o menos algo adecuado y representativo de lo que sucede en nuestro país. Un 3% sería representado por tumores derivados de las células hematopoyéticas o los linfomas. Bien, en esta misma serie dividieron a las dos poblaciones en los pacientes por menores de 19 años, o sea, incluyendo etapa pediátrica, adolescentes, y las etapas que son por arriba de los 20 años. De los pacientes jóvenes y pediátricos, los tumores derivados del neuroepitelio son los que son más frecuentes, o sea, se llevan la mitad o más de la mitad de los casos. Aquí cambiamos totalmente las características de la frecuencia de presentación de los tumores intracranianos, ¿verdad? Aquí siguen en frecuencia los tumores de la región celar y los tumores de las meninges con un porcentaje más o menos parecidos. La región celar, porque craniofaringioma, ese tumor se presenta derivado de estos remanentes de este conducto embrionario. Cuando este conducto embrionario quedan todavía algunos componentes vigentes que se observarían en etapa pediátrica, pues es cuando se desarrolla la neoplasia que conocemos como craniofaringioma, ¿verdad? Ya es raro verlo en una persona de edad mayor, definitivamente, ¿verdad? Los tumores de nervios periféricos sería el que continúa y las metástasis, como vemos, realmente es un porcentaje mucho menor comparado con la población general que vimos anteriormente. Y en la población que es de más de 20 años en adelante, vemos que también este tipo de porcentaje cambia y se parece más a lo que fuimos en la población general. Los más frecuentes son tumores meningios, siguen los tumores de la región celar y los tumores de casi con un porcentaje más o menos igual. Los tumores metastásicos, vemos que ya aumentó la posibilidad por la edad de los pacientes que comentaba anteriormente. Tumores de los nervios periféricos también siguen más o menos siendo con cierta frecuencia un 12%. Y los linfomas siguen siendo pues poco frecuentes en las estadísticas de esta casuística de un hospital en nuestro país. Bien, dentro de las neoplasias, pues vimos que las más frecuentes, seguidas de los, o sea, el segundo lugar de estas, antecedidos de los meningiomas, son los tumores neurogliales, los gliomas. Y que vemos pues que estos tumores son el tipo frecuente de neoplasia intracraniana. Tenemos varios derivados, astrocitomas, oligodendrogliomas y ependimomas. Con mucho los astrocitomas se llevan las palmas, casi el 80% de los gliomas corresponden a astrocitomas.
más se reparten enseguida los oligodendriomas, y los más inusuales serían los ependimomas. Ya había comentado de que estos tienen gradificación de acuerdo al nivel de alteraciones morfológicas o su grado de comportamiento agresivo. Por parte de la OMS tenemos grados que van del 1 al el 1 es el que es más parecido a la célula normal, es, vamos a decir, de comportamiento no infiltrante, local, crece lento. El grado 4 sería totalmente el espectro opuesto, un tumor que crece rápido, muy anaplásico, infiltrante, eh, con zonas de necrosis y hemorragia. Por la condición de estos tumores, aunque sean biológicamente muy agresivos, es remoto encontrar metástasis fuera de la cavidad craneana, porque pues prácticamente con su puro crecimiento intracraniano evitan que el paciente viva mucho tiempo y tenga desarrollos diseminados en otros órganos fuera de la cavidad craneana, ¿verdad? Son lamentablemente pues tumores de muy, muy mal pronóstico en un tiempo de evolución que puede ser menor a 2 años inclusive, después de su diagnóstico. Como todos los procesos neoplásicos, ha habido diferentes enfoques en su observación y en las últimas décadas, como ustedes saben, que pues ya tienen ahorita ustedes materias que son biología celular y molecular, por ejemplo, ven aspectos de genética y nos damos una idea de que muchos elementos de las enfermedades que tenemos de conocimiento ya de la antigüedad hasta nuestra fecha, hasta las más recientemente descritas, están siendo observadas y analizadas en base a sus criterios moleculares y genéticos. Y esto ha hecho que se cambien importantemente algunos conceptos, clasificaciones, propuestas de comportamientos biológicos, propuestas de aspectos pronósticos en su evolución y lo que es mejor todavía, ha habido diseños de propuestas terapéuticas dirigidas hacia los componentes genéticos anormales de estas células transformadas en neoplasias. De ahí que los tumores del sistema nervioso central no ha sido la excepción a este tipo de complementos de estudios y en las últimas décadas se ha incluido para su clasificación la identificación de biomarcadores moleculares pronósticos de acuerdo a sus diferentes características y respuestas al tratamiento. Dentro de estos marcadores biomoleculares tenemos a estos quizás como más representativos, la IDH1 y IDH2, que se ven particularmente en los astrocitomas, que es un tipo de enzima de isocitrato deshidrogenasa, que es un tipo de enzima que participa en los procesos óxido-reducción de las rutas que serían de la glucólisis anaeróbica en el citoplasma y en los peroxisomas, la de IDH1, y la IDH2 participa en estos procesos, pero a nivel de la mitocondria. Entonces, estas dos mutaciones que se han documentado en los astrocitomas, diversas características particularmente difusos, grado 2, grado 3, o en los gliostomas multiformes, grado 4, ha permitido utilizar de manera más adecuada terapéuticas de quimioterapia y de acuerdo a la presencia de estas mutaciones se ha determinado que los pacientes que son portadores de estas desarrollan una mejor respuesta al tratamiento, a la quimioterapia, que los que no las presentan. Otro tipo de alteración citogenética es una codelección en dos genes, en el brazo corto del gen 1 y en el brazo corto del gen 19 de los oligodendrogliomas. Esta codelección también presente en los oligodendrogliomas da como consecuencia mayor susceptibilidad eh, más sensibilidad a tratamientos con quimioterapia y tiene una mejor sobrevida a largo plazo que los que no presentan esta codelección. Igual también en los meduloblastomas se han documentado además algunas presencia de algunos genes mutados, el WNT, el SHH y también mutación en P53, que ha permitido diseñar propuestas terapéuticas para estos casos de manera pues un poco más directa y eficiente cuando se documentan y se hace presente ese tipo de mutaciones. Bien, en esencia, como tenemos todo este concepto, las células neoplásicas provienen de una célula indiferenciada, inmadura, que sufre de algunas alteraciones citogenéticas o mutaciones en sus genes reguladores del ciclo celular.
los protooncogenes y los antioncogenes, los genes que reparan al DNA, los genes que codifican a la apoptosis, entre otros. Y de hecho, se ha documentado que estas células madres neurales que sufren mutaciones en estas estructuras genéticas de la IDH1 e IDH2 y que además pueden presentar una metilación anormal en componentes de los metilguanina del ADN, condicionan pues el desarrollo de neoplasias que pueden ser pues astrocitomas de grados difusos intermedios, por ejemplo, o desarrollar con la presencia de estas alteraciones de las lesiones en los tumores que codifican para oligodendrogliomas, dar ese tipo de desarrollo neoplásico. Pero si estas células, además, les adicionamos, por ejemplo, pérdida de otros componentes pues genéticos, del cromosoma 9, por ejemplo, o pérdida del cromosoma 10, pueden dar como consecuencia que esos tumores de un grado inicial se desdiferencien a tumores de grados mayores de agresividad biológica, como el caso del glioblastoma, que puede ser de tipo secundario cuando proviene de un tumor inicialmente de grado intermedio o de alto grado, llega al grado máximo, que sería grado 4, o que esos tumores pueden de una célula neural indiferenciada que ya tiene sus mutaciones inicialmente de origen, puede tener ganancia o pérdida de algunos componentes cromosomales, más aparte alteraciones de otros oncogenes y otros protooncogenes pues definidos, pueden dar como consecuencia el desarrollo hacia un tumor maligno de alto grado de manera directa que se conoce como glioblastoma primario. De hecho, este tipo de situación ha permitido ya modificar la clasificación que antes teníamos de los tumores del sistema nervioso central, agregándole pues estas atribuciones o complementos de pruebas de diferenciación y de marcadores citogénicos. Bien, más que nada para recordar que los tumores se gratifican de 1 a 4 de acuerdo al nivel de diferenciación. Grado 1 y grado 2 son de bajo nivel proliferativo. El grado 2 tiene como esta característica más celular, presenta recurrencias o cuando lo quitan y no se quita completo, puede otra vez recaer el paciente o puede tener esos cambios de agregarse otras mutaciones y tener progresión hacia variantes de mayor agresividad como grado 3 o grado 4. El grado 3 es una lesión ya también más celular, mayor atipia, ya se conoce como un tumor de alto grado. Estos prácticamente, si no se quitan, la garantía es que tienen recurrencia y también otra condición es que van a progresar a tumores de mayor agresividad biológica y que su manejo, aparte de la cirugía, debe ser complementado con radioterapia y con quimioterapia. En la parte inferior vemos lo que se maneja como sobrevida de esos pacientes y vemos que lamentablemente, pues a partir del grado 2, no se diga el grado 3 y el grado 4, está representado por el glioblastoma multiforme, que es el tumor más anaplásico derivado de las células neurogliales, tienen sobrevividas realmente pues muy pobres, ¿verdad? Y que ahí que son manejados directamente con procedimientos pues radicales, quirúrgicos y también con tratamientos de quimioterapia y radiaciones de manera muy intensa. Para daros una idea, más o menos una lesión grado 1, grado 2 afecta a una zona más o menos localizada, eh, tienen tiempo de evolución crónico, eh, eh, permite pues establecer procedimientos terapéuticos, inclusive curativos, cuando son de un tamaño accesible y permite que la zona de resección sea también accesible quirúrgicamente hablando, porque un tumor, aunque sea grado 1, localizado, por ejemplo, a nivel del tallo cerebral o a nivel del bulbo raquídeo, pues realmente sería no quirúrgico, no se puede operar una lesión localizada en un sitio tan crítico y vital como una parte estructural como el tallo cerebral o como el bulbo raquídeo. En cambio, los tumores de grado 3 o 4 son tumores frecuentemente ya que se documentan en estados de tamaño muy avanzados en volumen, afectan a estructuras periféricas, son poco delimitados
presentan también la parte de la agresividad y alteración celular, pues necrosis y hemorragia en su contenido. Bien, nada más de manera rápida, vamos a checar esto porque esto es aburrido y también como que luego se quedan dormidos. Esta es la clasificación actual de la OMS, donde habla de los astrocitomas, oligodendrogliomas y los tumores más anaplásicos de los oligodendrogliomas mezclados con astrocitomas y el grado que corresponde. Vamos a ver que estos tienen ya implícito si tiene el IDH mutado o tiene el IDH no mutado. De acuerdo, si está mutado, tiene mejor pronóstico de respuesta al manejo con quimioterapia y con radiación. Cuando se pone como NOS o NOS, quiere decir que no está especificado o no se hizo la prueba y queda pues sin este tipo de características, que siempre habrá que buscar la forma de tener este complemento de estudio de lesión celular o de citogenética. Igual también, como comentaba, el oligodendroglioma también puede tener presencia de IDH mutado, más aparte la de elección 1P y 19Q. Cuando también no está documentado este tipo de información, queda como NOS y quedaría pues etiquetado con un grado de el mismo, pues, pero en esencia, esta información nos o a los oncólogos o a los neurooncólogos les orienta la condición terapéutica, cómo va a responder y también pues tener una expectativa para el paciente de sobrevida. Aquí vemos los grados 4 prácticamente, que son los glioblastomas y los meduloblastomas, y que también, como comentaba, tenemos ya la necesidad de incluir la información de las estructuras genéticas presentes o no mutadas. Y con esto pues el neurooncólogo tendrá la herramienta adecuada para tratamientos y una expectativa para la sobrevida del paciente o no. Bien, nuevamente aquí estamos con los gliomas del grado, que es el glioblastoma, que son grados 4, que está hasta abajo, por ejemplo, y los oligodendrogliomas también de tipo 3 o 4, que son lesiones en las cuales, como vemos, se hace información de acuerdo pues a la disponibilidad o no de los estudios citogenéticos de cada caso. Bien, como comenté, los astrocitomas son los tumores neuronales más frecuentes, representan prácticamente el 80% de los tumores de esta familia, y que hay variantes que son el difuso, el pilocítico, que es una variante de bajo grado o de grado 1 que se ve en la infancia y en la etapa de la vida joven, y que tienen un excelente pronóstico cuando están ubicados en zonas accesibles quirúrgicamente, y los oligodendrogliomas, que ya también comenté, son menos frecuentes y son en zonas más profundas. Son frecuentemente lesiones pues, que están localizadas a los hemisferios cerebrales o a los hemisferios cerebrosos en el caso de los niños. Frecuentemente uno se los ubica o los localiza por la característica de celularidad de la neuroglía. Por ejemplo, aquí vemos un corte histológico, vamos a ver más adelante, por aquí. Ok, no viene aquí. Donde vemos que la población de las células que vemos, los núcleos que vemos aquí son en cantidad mayor a lo normal o lo esperado. Este es un grado de un astocitoma pirocítico grado 1 que ocurre pues en etapa pediátrica y como comentamos en estos casos, en los niños se encuentra localizado en la zona de la fosa posterior o en la parte infratentorial. Aquí vemos la resonancia magnética donde se hace alusión sobre la lesión que está afectando a uno de los hemisferios cerebelosos y que inclusive se corre y afecta al otro. A pesar del tamaño de la lesión, estas lesiones son muy bien diferenciadas y cuando se estirpan de manera completa prácticamente pues se cura al niño a pesar de la magnitud o el tamaño de la lesión, pues prácticamente la recuperación en los niños es sorprendente por la plasticidad que presentan en el sistema nervioso central. Bien, y pasaríamos a lo que serían las lesiones de alto grado, el glioblastoma. Aquí es un ejemplo de un paciente que murió lamentablemente por este tipo de neoplasia maligna que tenía su desarrollo predominante en uno de los hemisferios cerebrales que afectaba prácticamente la porción basal, aquí a los núcleos basales y prácticamente también involucra a parte del ventrículo lateral. Incluso hay invasión contralateral hacia el hemisferio cerebral contralateral y hay también una zona que está afectando ahí
ahora sí, diseminación intracerebral hacia el otro hemisferio. Usualmente cuando se pues, documentan estas lesiones tienen un tiempo de evolución de unas semanas o meses, el paciente tiene un deterioro rápido del estado neurológico y llegan prácticamente con estados de cráneo hipertensivo, tienen que ser sometidos a cirugías luego de urgencia para descomprimir y retirar la mayor parte de la lesión neoplásica, y con todo y esto por la extensión y poca delimitación de las lesiones, luego quedan siempre lesiones residuales, por lo cuanto van a tener que ser manejados con manejos adyuvantes de radiación y de quimioterapia, y que, como comentaba, los que presentan algún tipo de pues, citogenética favorable tendrán una mejor sobrevida comparado con los que tienen citogenética de tipo pues, no favorable para el tratamiento con estas medidas adyuvantes. Y vemos aquí una imagen de un glioblastoma, donde pues, obviamente vemos la mayor celularidad, de la presencia de células con tamaños de núcleos muy variados. En la parte que vemos aquí en el extremo de la diapositiva, es zona rosada que no tiene células, corresponde a una zona de necrosis. Y las células neoplásicas se están o se orientan en la parte periférica como si hicieran una especie como de cercado, o le llaman una forma de empalizada periférica hacia la zona de la necrosis central. Los oligodendrogliomas son tumores que se encuentran preferentemente en la parte más central o más axial del sistema nervioso. Aquí vemos un ejemplo típico, una lesión, por ejemplo, que está más o menos delimitada, refuerza en la fase contrastada, pero se ve que tiene más o menos contornos definidos, ¿verdad? Y que la histología corresponde a estas células de núcleos redonditos, más o menos uniformes. Frecuentemente tienen estas vacuolas que se encuentran en la periferia de los núcleos. De hecho, estas vacuolas que están periféricas en ocasiones recuerdan una morfología que le llaman los neuropatólogos como huevos estrellados, y que esto, pues, una imagen característica de los oligodendrogliomas. En el caso de los tumores de células embrionarias, como el caso del meduloblastoma, como ya comenté, es un tumor que usualmente se desarrolla en la etapa pediátrica de la vida, y que afecta a la fosa posterior, al cerebelo. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de autopsia donde vemos que en ese corte, de forma transversal del cerebelo, aquí vemos parte de lo que sería la lesión neoplásica, que es bastante grande y que afecta tanto a un hemisferio como parte del vérnix del mismo cerebelo. Otro ejemplo también de un meduloblastoma, de un corte de tipo sagital, donde vemos aquí a lo que sería a la protuberancia, aquí estaría parte de lo que es el bulbo raquídeo, y de lo que sería aquí el cerebelo, y que en la parte inferior de esta zona, donde está el asterisco, se hace alusión de una parte que tiene un tejido irregular, granular, de color como gris, amarillento, con zonas de hemorragia. Inclusive, pues vemos que sale de esta zona de aquí y que tiene este componente laxo, edematoso, ¿verdad? Y que la imagen, del punto de vista morfológico, son células que recuerdan a los neuroblastos, o son células neurales primitivas que tienen muy poco citoplasma, muy pocas ramificaciones, tienen los núcleos muy oscuros, y que se disponen en estos cordones, y a veces forman estructuras que semejan como tubos, o le llaman rosetas o pseudo rosetas, que denotan la naturaleza pues neuroblástica, ¿verdad? De estas componentes embrionarios neurales. Y los ependimomas son tumores que se originan de las epitelio ependimario. En el caso de los adolescentes o los niños, se originan frecuentemente en lo que sería también la fosa posterior, y en las personas de mayor edad, en el caso de los adultos, pueden originarse en los ventrículos cerebrales o también en la médula espinal, en el conducto ependimario. Y estas células frecuentemente también recuerdan la estructura de formar estructuras como tubulares o papilares, cubiertas por estas células de aspecto como epitelial, ¿verdad? Se llaman papilas ependimarias, y que pues recuerdan mucho a los plexos coroideos, o al epitelio que rodea a los ventrículos y al canal ependimario de la médula espinal.
Bien, como comentaba también en un principio, quizás el tumor que es más común tanto en la etapa adulto y de los niños, que es como en el segundo lugar de frecuencia, son los meningiomas, que son tumores derivados de las células meningiales o meningoteliales de las cubiertas mesenquimatosas o ectomesenquimatosas que cubren al encéfalo y a la columna vertebral, y a la médula espinal, perdón, que pues estos tumores frecuentemente crecen de manera delimitada, comprimen al encéfalo. Cuando pues tienen un tiempo de evolución importante, pueden ser de gran tamaño y ser también riesgosos para la vida. Pero la mayor parte de ellos usualmente se desarrollan lentamente, dan síntomas locales y permite hacer estudios de imagen que los documenta y permite plantear el tratamiento para su extirpación quirúrgica y con esto resolver el problema. Que vienen por ahí en los libros de patología que usamos como texto, que son lesiones delimitadas. Frecuentemente las células meningoteliales de los meningiomas son células que tienen un aspecto epitelioide o fibroblástico, de acuerdo a la diferenciación. Son de núcleos más o menos uniformes, tienen cierto componente vascular, que esto también nos hace que se refuercen los estudios de imagen con contraste y que pues son etiquetados la mayor parte de ellos como tumores grado 1 o locales. Y finalmente los tumores metastásicos serían pues tumores que vienen de otro sitio y que llegan a implantarse al sistema nervioso central. Como vemos, la regla es que sean tumores múltiples, como vemos aquí esta imagen, una paciente que sufre de alteraciones neurológicas y que de repente en estudios de imagen se ve que tiene varias zonas afectadas con lesiones más o menos delimitadas, con cierto grado de necrosis y que cuando se hace el estudio clínico del paciente completo, pues se puede documentar que es portador de otra lesión neoplásica o muchas veces un neurocirujano puede operarlo y al extirpar la lesión, en estudios histopatológicos se documenta que el tumor no es primario del sistema nervioso, sino es un tumor metastásico de otra localización. Y como vemos aquí en esta tabla, los más frecuentes de localización por estadística de los tumores metastásicos al sistema nervioso central, pues estaría el pulmón como uno de los más frecuentes, de tanto las variedades llamadas microcíticas como no microcíticas. En el caso de la mujer, el cáncer de mama también es uno de los más frecuentemente tumores metastatizantes al sistema nervioso central. Los tumores de la piel, el melanoma es una neoplasia muy agresiva biológicamente que frecuentemente se disemina por vía hematógena y puede dar metástasis al sistema nervioso central. El cáncer renal también es uno de los que frecuentemente da ese tipo de procesos metastásicos. Los tumores del tubo digestivo, particularmente estómago, del colon, y también pues, algunos casos que llegan como desconocidos porque se documenta primero la metástasis, se busca un tumor primario en otro sitio y pues no se localizó y se quedó como tumor metastásico de sitio desconocido. Bien, con esto prácticamente pues termino de dar una como repaso, bosquejo general de lo que serían lo más importante de las neoplasias eh, presentes en el sistema nervioso central o intracranianos, porque también aquí incluimos algunas condiciones que son pues, derivadas de la región celular, ¿verdad? Entonces, no sé si tendremos chance de algunos comentarios, preguntas por parte de los que están presentes, que no se hayan dormido, porque realmente este tema luego puede ser un poquito, pues, tedioso, ¿verdad? Porque siempre a veces genera alguna condición, decir, es que pues me están hablando en un idioma, en un tema que no conozco, porque realmente son temas raros, como vimos, es un ejemplo de procesos neoplásicos no tan frecuentes, por fortuna, pero cuando suceden pueden ser catastróficos si no se abordan de manera temprana y con los recursos diagnósticos adecuados. Ok. Muchas gracias, doctor. Si nos puede desconectar su pantalla, por favor, y si a todos los invitados, si nos pueden permitir así que entiendan su cámara para que puedan realizar las preguntas. Y los dejo con mi compañero Eduardo, que también es miembro activo de IMSAWAC. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Mucho gusto, chavos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Ok, Esther Domínguez tiene una pregunta, lo voy a revisar, está en el chat. Buenas tardes, doctor. ¿Nos podría recomendar bibliografía donde profundizar sobre el tema? Gracias. Sí, con gusto. De hecho, yo a mis alumnos del curso de patología siempre les he recomendado libros de patología estructural y funcional de los doctores Robbins y Cotran, que es un libro bastante conocido dentro de la bibliografía de los alumnos que ya ven en las áreas clínicas en adelante, y que es un libro bastante actualizado, bastante bien ilustrado y comparte aspectos en los capítulos que toca de lo que serían los áreas de patología especial, desde lo que es el aspecto anatómico, histológico, fisiológico inicial de ese proceso, de ese capítulo, y después los lleva de una manera muy amable a revisar las entidades de enfermedades más frecuentes, importantes de esa área. Y lo que es el sistema nervioso central, también tiene este capítulo que inicia con un abordaje de recordatorio básico para que los temas y conceptos que se van a manejar en el resto del capítulo sean más o menos accesibles. Y lo que concierne al área de esos tumores, pues también viene, en mi punto de vista, pues bastante adecuado para tener un conocimiento suficientemente pues bien fundamentado en lo que es lo que debemos conocer y saber, inclusive hasta a veces puede ser, a veces algunos dicen está excesivo, está muy profundo, porque algunos colegas que son ya médicos de especialidad, por ejemplo, que no tienen que ver con la neurología o la neurocirugía, lo acuden a una revisión de alguna entidad que desconocen y dicen es que realmente se me hizo muy completa la revisión en este apoyo bibliográfico. Entonces pueden acudir y revisarlo y tener un buen acompañante en este tipo de información. Hola chicos, no sé si alguien tenga alguna otra duda, la pueden mandar al chat de WhatsApp o aquí al chat de Zoom, o incluso si alguien quisiera podría abrir su micrófono y externarla. Yo sí tengo una duda. Por ejemplo, en pacientes pediátricos que ya presenten un tumor grado 4, pues además ya de la quimioterapia o radioterapia que pues tengan que llevar, eh, si se lleva a cabo una terapia de plasticidad neuronal, ¿estos pacientes pueden tener un buen pronóstico o ya no sería recomendable? No, por supuesto que sí. De hecho, esta plasticidad neuronal que comentas es un elemento bastante conocido y evidente que tiene como propiedad el sistema nervioso central, esta plasticidad neuronal, y que es mucho más evidente en las personas de pues temprana edad. Las respuestas de recuperación, obviamente no al 100%, pero con una aceptable nivel de funcionalidad, se observa en los casos pediátricos o en los adultos jóvenes. En cambio, una persona adulta mayor, su capacidad o potencialidad de plasticidad ya está más limitada y por lo tanto, pues la recuperación va a ser mucho menos evidente. Entonces, muchos casos, inclusive, no sé si ustedes por ahí vieron una película a propósito de un neurocirujano de los más importantes de las últimas décadas que hizo resecciones de hemisferios cerebrales en casos de crisis epilépticas, pues no pues incoercibles o no respondían a tratamientos convencionales y que a pesar de hacer la resección de todo un hemisferio cerebral, estos niños el hemisferio que tenían había tomado la plasticidad y funcionalidad de los dos hemisferios, porque el que estaba dando el cierto convulsivo o la crisis convulsiva prácticamente se había atrofiado, había dejado de funcionar. Entonces, esto nos da una idea de la tremenda plasticidad que puede tener el sistema nervioso central, ¿verdad? Que puede llegar a tomar funciones de la otra parte del hemisferio que antes era del organismo, el otro hemisferio que empieza a claudicar paulatinamente, el hemisferio dominante o que está más o menos sano,
empieza a tomar paulatinamente estas funciones, pero también de manera súbita o abrupta ante un procedimiento traumático o quirúrgico que se extirpa una parte funcional en una paciente pediátrico o en un adulto joven que queda con una limitación evidente, funcional o sensorial, la neurorehabilitación empieza a lograr que se hagan nuevas conexiones y que llegue a tener, pues digo, no va a ser el 100% de recuperación a como estaba de íntegro en el paciente, pero sí llega a tener una recuperación aceptable para una condición funcional básica, ¿no? En su modo de autonomía. Gracias. ¿Alguien más, chicos, que te guste participar? Sí, yo igual tengo una duda. ¿Qué tan frecuente o qué tan común sería dentro de la clínica de un paciente que presenta un tumor, asemeje o imite un cuadro, por ejemplo, de un EBC o que tenga signos de focalización? Sí, de hecho, la situación clínica de un paciente que de manera súbita tiene un fallo o una disfunción neurológica, habrá que pensar que fue un evento de este tipo, de un evento vascular cerebral. Es está en la edad más o menos propicia para esto, si tiene antecedentes también de riesgo para esto. Habrá que siempre pensar de acuerdo al escenario que tenemos en la clínica, pero también algunos tumores pueden ser silentes en su manifestación clínica y de repente manifestarse de manera súbita con un cuadro de disfunción neuronal pues en poco tiempo de evolución. De hecho, cuando un paciente denota un déficit neurológico que apunta a un problema de un evento vascular cerebral o versus una pues, lesión ocupativa tumoral, habrá que ser sometido a un procedimiento de estudios de imagen, que es prácticamente unos protocolos iniciales del paciente para tener la idea más aproximada de qué está pasando dentro del cráneo, qué está pasando dentro del encéfalo. De acuerdo a nuestra revisión clínica podemos tener argumentos anatómicos, es decir, la lesión corresponde a una lesión que puede ser afectada a nivel del lóbulo temporal, del lado derecho o del lado izquierdo, o está en la porción occipital porque tiene alteraciones visuales, o es una lesión que está afectando la porción a lo mejor de las vías ópticas. Y tenemos alguna condición, vamos a decir, del punto de vista clínico y anatomoclínico de orientarnos hacia alguna situación de ubicación del problema, pero ya lo que nos va a develar un poco más es el tiempo de evolución, cuando se instaló de manera crónica, con cefaleas, crisis convulsivas, con déficits neurológicos prolongados, sí en tiempo de evolución, apunta que es algo que está pasando de hace tiempo y que está en este momento siendo más evidente y va progresando en deterioro del paciente y apunta más a una masa tumoral, ¿verdad? Pero si fue un evento súbito, habrá que apostar más a que fue un evento agudo, el tipo de un evento vascular cerebral, pero finalmente habrá que someter al paciente a un estudio, un protocolo de estudio de imagen, pues con tomografía axial computarizada o con resonancia magnética, con los estudios, y finalmente, ya con estos elementos, tener una condición de mayor definición hacia una propuesta diagnóstica y también hago planteamientos terapéuticos, ¿verdad? Entonces aquí, como todo proceso, empieza con la clínica, con la condición de la evolución del proceso, el estado del paciente actual, checar su escenario de antecedentes y finalmente proponer procedimientos de apoyo diagnóstico, ¿no? Como en este caso es imprescindible la neuroimagen, ¿verdad? De los problemas intracranianos. Muchas gracias. ¿Alguien más, chavos? Buenas tardes, doctor. Una Hola, buenas pregunta. tardes. Disculpe, Sí. respecto a los tumores del sistema nervioso central, ¿hay algún factor hereditario involucrado? O sea, como otro cáncer como el de colon rectal o el de mama, que tenga factores hereditarios. Sí, de hecho hay algunos síndromes familiares, como por ejemplo la neurofibromatosis múltiple tipo 1 y tipo 2, pues, están involucradas con mayor riesgo a desarrollar tumores, tanto de las células rodean a los nervios periféricos, como los schwannomas y los neurofibromas, también pueden desarrollar
tumores neurogliales, por ejemplo, ¿verdad? Más frecuentemente. Algunos síndromes como, por ejemplo, uno que es, por fortuna, muy raro, que se llama Li-Fraumeni, que es una mutación de P53, que pueden desarrollar tumores en varios sitios y también involucra el sistema nervioso central también como potencial sitio de desarrollo de tumores con mayor frecuencia que la población en general. Entonces, sí hay algunos síndromes genéticos, pero la mayor parte de ellos son, pues, conocidos por antecedentes familiares, ya que se transmiten con carácter autosómico dominante y que, pues, hace inclusive en una descendencia de estos pacientes, cuando ya se tienen revisiones clínicas, ver que su familia son portadores de estas alteraciones genéticas, pues buscar de manera dirigida ante una sintomatología que oriente hacia un problema potencialmente tumoral, ¿verdad? De ahí que eso pues puede ser también factible, pero son por fortuna síndromes no tan frecuentes y muchos de ellos, como el caso de las neurofibromatosis, son demasiado evidentes porque tienen alteraciones en la piel, tienen este tipo de neurofibromas que desarrollan de manera pues frecuente y que hace pues fácil sospechar, ¿no? Que son portadores de estas alteraciones genéticas propensas a desarrollar tumores en el sistema nervioso central. Entonces, pero digo, son realmente la excepción. La mayor parte de las neoplasias que afectan al sistema nervioso central son llamados esporádicos, o sea, que suceden sin tener ningún factor hereditario documentable. Lo que factores que se llaman de riesgo, que están aceptados ante este tipo de situaciones de neoplásicas es la exposición a radiación ionizante principalmente, en estudios radiológicos repetidos, que es lo que sucede más actualmente, ¿no? Que han sido sometidos a estudios de tomografía axial computarizada porque son portadores de migrañas o porque han tenido algún problema a nivel facial o de otras áreas que han permitido pues o sugerido estudios de tomografía en el cráneo o estudios radiológicos en el cráneo y que esto puede ser un factor identificable de riesgo que es el quizás más sustentado. Hay también algunas infecciones virales que pueden estar también más o menos propuestas como factores etiopatogénicos, sobre todo en los linfomas. Los pacientes que tienen, por ejemplo, portadores de VIH, tienen mayor propensión a desarrollar neoplasias de este tipo de linfomas en el sistema nervioso central y también los pacientes que tienen infecciones por virus de Epstein-Barr, también como ocurre en el linfoma de Burkitt o el linfoma de Hodgkin, también se ha documentado el desarrollo de linfomas en el sistema nervioso central. Realmente con una condición pues no tan frecuente como el Burkitt o como el Hodgkin, pero también se han asociado estas infecciones virales. Se ha también propuesto la exposición a radiaciones electromagnéticas, como ocurre con los celulares, por ejemplo, que están muy en boga, como ocurre con las estaciones eléctricas que pueden emitir radiaciones de tipo electromagnético, los microondas, en fin, pero realmente esto todavía no tiene un sustento estadístico que digan sí, hay mayor riesgo por el uso de los teléfonos celulares o de contacto con los hornos de microondas o las estaciones eléctricas que pueden tener emisiones electromagnéticas y que pueden ser un factor pues propenso, ¿no? Que eso se postuló hace mucho tiempo cuando empezaban a hacerse más populares los teléfonos celulares y que pues alucía que eran emisores de radiaciones de un alto nivel de intensidad electromagnética y que podían ser pues promotores de alteraciones citogenéticas para desarrollar neoplasias y eso todavía, por fortuna, no está sustentado, ¿verdad? Como tal. Muchas gracias. De nada. Hay otra pregunta en el chat. Menciona Belegui González. ¿Cuál es el determinante para tomar biopsia cerebral en pacientes con anormalidades en resonancia magnética de cráneo? Sí, de hecho, las biopsias cerebrales no es un procedimiento realmente de rutina como tal. Ahora hay, por ejemplo, los métodos estereotáxicos que son dirigidos por imagen y con equipos que dan una dirección así muy precisa para llegar a una zona y tomar una biopsia.
cuando realmente a veces tenemos estudios de imagen que son tan precisos y definidos y con una historia clínica adecuada de un paciente con una lesión intracraniana ocupativa que pensamos que es un tumor cerebral. Prácticamente con esos estudios de alta definición en imagen, la propuesta diagnóstica es muy aproximada, sobre todo en el aspecto del grado de comportamiento biológico, o sea, es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Hay una muy buena correlación con los estudios de imagen. Realmente una biopsia preoperatoria o antes de un procedimiento de terapia neoadyuvante como radiación o quimioterapia es poco usual que se vea en la práctica diagnóstica de los tumores cerebrales, cuando prácticamente se documenta con la clínica y con estudios de imagen y ya tienen la propuesta de que la lesión puede ser un tumor o una lesión ocupativa que tiene que ser resecada, un absceso, por ejemplo, o una zona de un infarto, y que está generando problemas ocupativos o de desplazamiento o disfunción intracraniana. Prácticamente el procedimiento es una craniotomía a cielo abierto y con procedimientos inclusive son de microcirugía para llegar a zonas bases profundas en sitios a veces poco accesibles y no causar tanto daño y extirpar o debridar la lesión en cuestión. Realmente sí se puede hacer y lo han hecho en algunos procedimientos de alteraciones no tanto neoplásicas, sino de tipo funcional, donde se plantea algún tipo de alteración, pues no neoplásica, degenerativa, y quieren determinar las características del estado de pues, preservación estructural del tejido nervioso con una biopsia dirigida como tal. Casi en los tumores, lo usual es que son abordados de manera directa por el neurocirujano con tendencia a la extirpación en esencia completa cuando son localizados y más o menos de límites precisos, o retirar la mayor cantidad de lesión tumoral y dejar un remanente mínimo para que este remanente mínimo sea tratado con una dosificación de manejo adyuvante pues no tan agresivo para el resto del tejido cerebral funcional, o también lo que hacen en ocasiones es dejar algunas como grapas, les llaman, para usarlas como guías para tratamientos con radiación así muy milimétrica, muy dirigida hacia los sitios que requiere que sean tratados con un procedimiento que hay actualmente de radiación muy selectiva, ¿no? Guiada con estudios de cómputo así precisos, milimétricos. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna duda. Yo tengo una. Claro. Bueno, es sobre los ependimomas, sobre todo en pacientes pediátricos, ya que, bueno, o sea, ¿qué tan frecuente es que un ependimoma se confunda con enfermedades, por ejemplo, infecciones gastrointestinales? Porque, bueno, según lo que yo he leído, en algunos casos los ependimomas se pueden empezar a manifestar como náuseas, vómitos, mareos. Entonces, bueno, he sabido de casos que han sido mal diagnosticados, por ejemplo, con salmonelosis, cuando realmente era un ependimoma. Entonces, mi duda es esa, ¿qué tan frecuente es que suceda eso? Y, por ejemplo, nosotros como médicos, ¿en qué momento debemos de empezar a sospechar de algo más que no sea, por ejemplo, la salmonelosis? Y así como empezar a pensar, ok, si esta salmonelosis no se cura, por ejemplo, ya nos deberíamos ir directo a pensar en enfermedades de ese tipo ya como algo tumoral, o sea, algo ya más crónico y grave, o qué deberíamos de hacer en esos casos, cuando, por ejemplo, una salmonelosis en un paciente pediátrico que a lo mejor tiene factores de riesgo con tumor, no cede, ya sería correcto empezar a sospechar sobre un tumor o algo así. No, de hecho, siempre hay que pensar en lo que es frecuente. Definitivamente ahí la condición de un proceso de enfermedad parte de lo que es más frecuente en determinados medios o de acuerdo al escenario del paciente. Lo que sí posiblemente no fue adecuadamente abordado la semiología de un paciente pediátrico que manifiesta náuseas y vómitos. Si uno se pone a revisar la semiología de la náusea y vómito, vamos a ver que es un mecanismo de reflejo que puede tener muchos orígenes.
Puede ser propio por local, por algún evento inflamatorio de la nasofaringe, de la orofaringe, o de un problema a nivel de los sistemas laberínticos, o puede ser por un problema de tipo gastrointestinal, como acabas de comentar. Entonces, cuando vemos que un síntoma o un signo de un paciente puede tener diversos orígenes, es cuando empieza ahora sí a hacerse la semiología de ese síntoma y signo. Es decir, con qué se manifiesta, con qué se presenta más frecuentemente, cuál es la característica de este síntoma de vómito y náusea que tiene el paciente, ¿no? Si tiene que ver con relación con los alimentos, si tiene con un cuadro febril, si tiene que ver con alteraciones en las evacuaciones, distensión abdominal, a lo mejor ya uno piensa, no, pues es una cosa gastrointestinal y habrá que hacer pruebas también para documentarlo, no nada más con los puros síntomas y signos vamos a ir a hacer un diagnóstico y tratamiento. Habrá que pedirle a este paciente una biometría hemática, a ver cómo se encuentra, si hay una reacción propia de una linfocitosis, que es lo que despierta la fiebre tifoidea, ¿verdad? Hacer pruebas de reacciones febriles también sería pertinente. Y descartar, obviamente, problemas a nivel local, de la vía aérea digestiva superior, de problemas laberínticos. Los vómitos propios de tipo neurológico son vómitos que se llaman vómitos explosivos en forma de proyectil. Inclusive, muchas veces no anteceden ni siquiera con la náusea, con náuseas, como ocurre con los vómitos propios del área digestiva, ¿no? Entonces, ahí sí habrá que hacer este aspecto, ¿no? La clínica es la que nos marca la pauta y también una buena revisión, un buen interrogatorio nos empieza a plantear posibilidades. Yo creo que este caso que comentas, excepcional, es que fue un niño que tuvo un ependimoma, confundió inicialmente con una fiebre tifoidea, fue porque en su abordaje inicial no fue adecuadamente interrogado, explorado y hacerse estudios complementarios para sustentar un diagnóstico de un problema inflamatorio febril derivado del sistema digestivo, ¿verdad? Quizás si han revisado al niño adecuadamente, con pruebas, también te digo, de escrutinio, y que todo esto sale normal, habría que buscarle de gente de dónde viene este síntoma de la náusea y el vómito, o del vómito, cómo está el aspecto del vómito. Seguramente el vómito era por hipertensión intracraniana, porque estos ependimomas, como están ubicados en el sistema de los conductos ependimarios, condicionan un bloqueo, ¿no?, del drenaje del líquido cefalorraquídeo, y tuvo seguramente hidrocefalia. Y esto es lo decía, pues, niños lo han interrogado o lo han explorado, porque los niños no pueden contestar muy bien las preguntas, lo revisan, hacen una revisión del fondo de ojo, ven cómo está la papila, si checan un estudio radiológico, una tomografía y documentan cómo se encuentran las cavidades ventriculares. Si es un niño todavía que es de etapa todavía de la primera infancia, que todavía no tiene cierre de las fontanelas, se puede hacer un ultrasonido directamente a través de las fontanelas y dar una idea de cómo se encuentran las cavidades ventriculares para descartar el dato de una potencial hidrocefalia, ¿no? Entonces ahí es como todo, a todos se nos puede ir un diagnóstico porque no hicimos una revisión clínica, un interrogatorio, no vimos adecuadamente las posibilidades que explican la manifestación de una enfermedad. Entonces, ahí pues nos da una idea de lo complejo que puede ser un dato de vómitos y náuseas en un paciente pediátrico que quizás no tiene fiebre, que quizás no tiene síntomas digestivos y que su biometría fue normal y que aparte tiene alteraciones neurológicas que a lo mejor no se buscaron de manera dirigida, ¿no? Entonces, aquí lo que pues hay que tener siempre como cuestionamiento es que estemos completamente satisfechos que lo que manifiesta un paciente con datos de alguna anormalidad clínica se pueden perfectamente explicar con nuestros hallazgos en la revisión clínica del paciente y con los estudios pertinentes para documentar esas sospechas que estamos pidiendo o sugiriendo que explican estos síntomas y signos de los pacientes.
Si no las explican de manera adecuada, habrá que pensar que no estamos haciendo o no estamos en el carril correcto y habrá que buscar otras expectativas, ¿no? de diagnóstico. Y esto es lo que hace que la medicina sea más apasionante, más compleja y nos exija más a nosotros como médicos a discriminar toda esta cantidad de variables que tenemos con un fundamento de conocimiento suficiente. Ese conocimiento suficiente lo van a adquirir ustedes en base a leer, estudiar, comparar, acudir a centros de información y a ver pacientes, a ver pacientes y a ver pacientes y a ver pacientes, siempre acompañados inicialmente con expertos que los puedan ir llevando de la mano inicialmente y después por cuenta propia ustedes mismos empezar a tener sus conclusiones y pues discernimientos diagnósticos. Gracias, doctor. De nada. Ok, ¿alguien más tendrá alguna duda? Ok, pues muchas gracias, doctor. Realmente ha resuelto todas las dudas que nos han surgido, además de esta excelente ponencia. Entonces, pues de mi parte, le doy las gracias a usted y a los participantes también que estuvieron atentos y que hicieron preguntas y que ayudaron a enriquecer esta ponencia tan interesante. Ok, excelente. Gracias a ustedes también por su atención y pues participación también en sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor. También de mi parte le doy muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a que diera esta ponencia, a los asistentes, a ambos, por ahora sí el tiempo es valioso y hay que saberlo invertir. Y nos lo ofreció usted, doctor. Gracias por la información. Bueno, si ya no queda nada más, nos despedimos de tanto de ustedes asistentes como de usted, doctor. Muchas gracias por todo. Sí. Y Hasta luego. hasta Nos luego. Muchas vemos gracias. en la próxima. Gracias a ustedes.